Bienvenido a uno de estos vídeos de mi rutina de mañana. Es un tipo de vídeo que me gusta mucho y te quería contar un poco cómo lo hago yo. Me suelo despertar a una hora muy distinta, la verdad, apuro lo máximo que puedo para dormir, pero luego ya una vez suena la alarma, que odio la alarma pero tiene que estar ahí, cojo el móvil y ya voy directamente al baño, porque la naturaleza me llama. Intento mirar muy poco el móvil por las mañanas, pero siempre tengo la manía de mirar que no ha pasado nada importante por la noche, que mi familia está bien y ya está. Una vez esto, dejo el móvil y empiezo a hacer un poco mis cosas. Lo primero que hago cada mañana es tomarme un café, porque así me despierta un poco. Soy una persona que le cuesta mucho arrancar por la mañana y además el café me gusta porque me da algo que hacer en ese rato, si no, no sé qué haría. No me quiero poner a hablar con gente a esas horas, tampoco quiero estar mucho en redes sociales. El café es como la excusa de estar tranquilo un rato. Si lo he hecho bien, la noche anterior me habré dejado mi iPad ya preparado casi para empezar a escribir mi diario. Siempre lo tengo aquí ya con la funda puesta y me gusta escribir en esta aplicación que se llama Day One. Cada mañana escribo cómo ha sido el día anterior. Tampoco me esfuerzo mucho, a veces son 2 frases, a veces 2 párrafos, pero empiezo el día de manera tranquila, creando un pequeño recuerdo, y esto es un gran cambio con lo que yo hacía en el pasado. Yo he sido de esas personas que he intentado aprovechar la primera hora del día al máximo, y anteriormente he intentado tener como rutinas de movilidad, por ejemplo, intentar ser productivo trabajando en mis proyectos personales y hacer guiones de YouTube y editar y levantarme pronto. Hubo una época que hasta iba al gym por la mañana, pero últimamente he visto que dormir me sienta genial y entonces intento dormir lo máximo posible. Una vez ya más despertado, empiezo ya así que a planificar un poco el día. Y aquí utilizo 2 aplicaciones, que es la de recordatorios, y empiezo a ver si se me ocurre algo que tengo que hacer o cosas que ya tengo apuntadas. Intento elegir qué cosas haré hoy. Una vez lo tengo visto, pues voy a mi calendario, intento asignar un poco cada momento del día que estaré haciendo, para darme cuenta que los recordatorios que quiero hacer hoy realmente los podré hacer. Pero bueno, tengo un vídeo separado de mi sistema productivo donde entro con mucho más detalle en esto. Cuando ya estoy un poco más despierto, pues toca hacer cosas de persona normal un poco. Y en este caso pues me tengo que vestir y ponerme ropa. Dependiendo de si me quedo trabajando en casa o voy a la oficina, me pongo un outfit u otro. Y también me lavo la cara porque me ayuda a despertarme, pero aquí ya no hago nada de skincare más allá de lavarme la cara. Antes sí que me ponía alguna crema o crema solar, pero me da como mucha pereza por la mañana y estarme poniendo cosas en la piel otra vez. Sí que lo hago la noche anterior, me gusta ponerme alguna crema hidratante, pero por la mañana únicamente me lavo la cara. Seguimos con las cosas de persona normal y a veces hay que ordenar el comedor, a veces hay que recoger el lavavajillas, pero recientemente hemos creado una lista compartida en recordatorios, Judith y yo, y ahí podemos ver al día pues cosas que hay que hacer para la casa. Intento hacer todo esto sin auriculares y como no estar consumiendo mucho contenido ya de buena mañana, pero se me da muy mal y siempre acaba cayendo o un podcast o algún vídeo de YouTube. Hay algunos días que me toca ir a trabajar desde la oficina y ahí sí que no hay mucho secreto. Tengo la mochila normalmente ya medio preparada y ahí tengo ya el casco de la moto y un poco de tráfico y a trabajar con el día.
Los días que trabajo desde casa llega un segundo momento de planificación, y aquí sí que hago un time blocking un poco más estricto. Miro en mi libreta qué tareas tengo para hoy o qué reuniones habrá, también miro un poco en el calendario del ordenador y los emails, y ahí sí que pongo ya como un plan y elijo en cada hora exactamente en qué trabajaré, qué prepararé, con quién me reuniré, para tener un planning realista de cómo será el día. Si no hago esto, el día acaba siendo un poco un caos y hay cosas urgentes que se comen a las cosas importantes y no priorizo bien el tiempo a lo mejor o no llego a todo. El time blocking, esto de poner momentos exactos en el calendario, me ayuda mucho a ser productivo. Darte horas exactas para esta rutina es un poco complicado porque hay días que duermo todo lo que puedo y me levanto a las 8 y hay otros días que a las 6:30 tengo que estar en pie porque hay mucho lío. Pero lo importante aquí creo que son dos ideas. La primera es esta de dormir cuanto más mejor. Yo por lo menos cuanto más duermo estoy de mejor humor, más descansado, me concentro mejor, rindo mejor, me comunico mejor y creo que estas cosas en YouTube que puedes encontrar 1000 rutinas diferentes y gente que se levanta a las 4 de la mañana o a las 5 y les va muy bien. En mi caso, por lo menos, yo he visto que cuanto más duermo, mejor. Entonces, doy tanto tiempo como pueda al descanso. Y el segundo punto también es que a lo mejor te has dado cuenta de que intento no entrar en redes sociales en toda esta mañana. Intento que sea un tiempo como muy para mí, no quiero estar pendiente de otras personas, de qué les está pasando, de qué opinan. Intento que sea mi journal y luego mi planificación del día y mis cosas. Luego habrá otro momento en que ya entraré en Instagram y ya compartiré cosas y veré cosas de otra gente, pero intento evitarlo mucho, tocar el teléfono lo menos posible. Y poco más, si te ha interesado cuando estaba en el sofá y organizaba un poco el día con el recordatorios y calendario, te dejo por aquí un vídeo donde te hablo un poco más de mi sistema productivo, donde voy en detalle en cómo utilizo ciertas aplicaciones. Y si no, te puedes suscribir al canal para no perderte futuros vídeos como este. Adeu.